Estoy ahorita turno en el hospital. Tengo entendido que tenemos solo hasta las 3:55. Yo voy a tratar de no demorarme mucho en lo que es la presentación, ¿ya? Entonces, como ustedes ya saben, el asma bronquial es una enfermedad bastante común, es una causa frecuente de evaluación en la consulta. Es una enfermedad, sobre todo, que vamos a encontrar mucho más frecuentemente en niños o personas adultos jóvenes. ¿Cómo lo podemos definir? La definimos como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, las vías respiratorias, en cuya patogenia van a estar participando diversas células y mediadores de inflamación, que va a estar condicionada en parte por factores genéticos y que se caracteriza porque cursa con hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo total o parcialmente reversible, que puede ser totalmente parcialmente reversible por acción medicamentosa o espontáneamente. Esa es la definición que da la Sociedad Española, ¿no? Esta es la guía española, es la guía GEMA. Entonces, cuando ustedes tengan consulta, generalmente siempre nos basamos en la guía GINA, pero la guía española también toma algunos conceptos y es mucho más fácil de entender, fácil de manejar por todas las personas y es libre que ustedes la puedan descargar porque si en algún momento desean ahondar más en el tema. Para Gin, en cambio, lo define como una enfermedad heterogénea que va a ser caracterizada por una inflamación crónica en la vía aérea y que se caracteriza por un historial que va a reportar al paciente de síntomas respiratorios, los cuales suelen ser crónicos y generalmente debemos tomar en cuenta que son 4 los síntomas más frecuentes, ¿ya? Entonces le preguntan cuáles son los 4 síntomas que definen que las personas con asma bronquial. Es la tos. La tos suele ser seca, ¿ya? En ocasiones, raras ocasiones, quizás cuando hay un broncoespasmo, son muy cerrados, puede haber una expectoración escasa, que le pueden llamar como una expectoración perlada, una expectoración numular, pero suele ser la tos seca. También tiene sensación de disnea, sibilantes y opresión torácica, ¿ya? Esos son los 4 síntomas que ustedes van a encontrar en una persona con asma. La opresión torácica, la tos, que también suele ser por las noches. Estos síntomas pueden variar en intensidad y van a asociarse a una limitación variable al flujo aéreo expiratorio, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos a poder evidenciar o por espirometría y cuando hacemos quizás nuestro chequeo de rutina, lo podemos hacer por flujometría. Ya. Tiene una prevalencia estimada de 1 a 18% en distintos países. Los síntomas van a variar con el tiempo y en intensidad. Algunas personas van a tener más predisposición a otras a tener unos síntomas más evidentes. Algunos los puede desencadenar la exposición entrenados a alergenos, al polen, quizás a los cambios estacionales. Otros a irritantes, la exposición a algunos productos de limpieza, lejía, productos de limpieza del hogar también pueden desencadenar hiperreactividad bronquial. El ejercicio intenso, el cambio estacional que ya he mencionado o las infecciones virales pueden producir estos síntomas, ¿no? Entonces, no todas las personas son alérgicos a todas. Hay personas que son alérgicos a los alimentos, hay otros al polvo, hay algunos insectos en particular. Entonces, no vamos a esperar que, por ejemplo, porque uno es asmático va a reaccionar a todo por igual. Esto no tiene que ser así, ¿ya? Los síntomas y la limitación pueden resolverse espontáneamente o pueden requerir el uso de fármacos. Inclusive pueden llegar a estar ausentes por semanas o meses. Entonces, de aquí viene el concepto de que el asma es una enfermedad crónica. El paciente no necesariamente se va a curar, porque es una enfermedad inflamatoria crónica, pero sí se va a controlar, ¿ya? Es por esto que hay pacientes, que ustedes vamos a ver más adelante, la terapia del asma es una terapia escalonada, ¿no? Que es paso a paso, y que inclusive el paciente puede llegar a estar con inhaladores solo a demanda, y puede haber periodos largos de tiempo que el paciente no requiere inhalador. Debemos tomar en cuenta que las exacerbaciones, dependiendo de la severidad, pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente y tener impacto en el paciente y la comunidad, porque como esto suele afectar sobre todo a personas jóvenes, entonces puede afectar mucho lo que es los estudios y la actividad laboral, y eso indirectamente compromete también lo que es la población socioeconómicamente activa, y eso va a traer consecuencias en sí en lo que es la salud pública, ¿no? Puede estar usualmente asociado también a hiperactividad de la vía aérea, ya sea por estímulos directos e indirectos, y a una inflamación crónica de las vías aéreas. Entonces, existen varios factores de riesgo que pueden ser los relacionados al huésped propiamente, factores perinatales, factores ambientales y el uso de algunos fármacos también pueden
condicionar la exposición o desencadenar la aparición de los síntomas relacionados al asma, ¿no? Ahora, algunos factores que tienen que ver sobre todo la prematuridad, puede dar tiene un odds ratio, una probabilidad de 2.8 veces de que el paciente que ha sido prematuro pueda tener problema de asma bronquial, que haya habido problemas en la lactancia materna también puede ser un factor de riesgo para estos pacientes, ¿no? La atopía, quizás niños que cuando eran muy pequeños, la exposición, que hayan tenido dermatitis atópica, ¿no? El contacto también, algunos recién nacidos con ropa de lana, eso le produce una reacción dérmica severa y eso ya nos habla de un cuadro, un antecedente de atopía y que puede determinar en la juventud la aparición de un problema de asma. La menarquia precoz también puede estar relacionada o el antecedente de rinitis alérgica, ¿ya? Dentro de los factores desencadenantes, los factores desencadenantes son aquellos cuya exposición va a originar la aparición de síntomas o pacientes con asma, pudiendo llegar a causar una exacerbación. Tenemos los factores ambientales, que pueden ser atmosféricos, la exposición a la polución ambiental, a ciertos vegetales, ¿no? El polen que les había mencionado, la exposición a algunos agentes domésticos también, quizás lo que han tenido mascotas o ciertos insectos como las cucarachas. Agentes infecciosos, también puede haber factores laborales, los que trabajan básicamente en la elaboración de ciertas estructuras como plástico, barnices, esmaltes, también pueden tener bastantes problemas. Y factores sistémicos también como exposición a fármacos, los beta bloqueadores también, los AINES, por ejemplo, están contraindicados en pacientes con asma porque pueden inducir a mayor broncoespasmo, ¿no? La aspirina también puede producir eso, entre otros. Entonces, no es necesario que se lo memoricen, pero sí que tengan conocimiento de este tipo de factores. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que van a participar? Nosotros debemos tomar en cuenta que básicamente lo que se trata el asma es una enfermedad puramente inflamatoria, ¿ya? Se caracteriza por una inflamación de la vía aérea que va a estar presente aun cuando los síntomas sean episódicos y va a afectar a toda la vía respiratoria, a toda la vía aérea. Va a existir una relación entre la gravedad del asma y la intensidad de la inflamación, aunque esto no se ha podido establecer de manera consistente o quizás no es posible medirlo de manera consistente, pero se estima que existe una relación entre la intensidad de la inflamación y la gravedad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La mayoría de los pacientes asmáticos a los que se ha podido hacer algunos tipos de estudios han encontrado que tienen un incremento de células tipo mastocitos, que tienen mayor cantidad de eosinófilos activados, y de células natural killer, linfocitos T helper tipo 2, que justamente son ese tipo de células los que van a ser los encargados de liberar mediadores, quimioquinas, sustancias proinflamatorias, que van a desencadenar toda la cascada y que van a llevar en sí a los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Ahora, acá tienen dentro del caso el cuadro patogenia, les he colocado cuáles son las células que van a intervenir, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los eosinófilos juegan un papel muy importante. Estos van a encontrarse elevados en la vía aérea y el número de los eosinófilos se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. ¿Ya? Estos van a participar liberando enzimas inflamatorias que dañan las células epiteliales y que a su vez generan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria. Esto es importante que ustedes lo conozcan. También es importante que ustedes conozcan que a nivel de los linfocitos tenemos los T helper tipo 1, tipo 2 y que va a haber un desbalance a favor de los linfocitos T helper 2, que son justamente los que le van a liberar citoquinas inflamatorias que tienen que ver con toda la orquesta, la cascada inflamatoria, ¿ya? Otras células que van a estar también bastante, que van a participar de manera activa, van a ser los macrófagos, que van a ser activados por los alergenos y receptores de baja afinidad para hemoglobina E y que también van a liberar sustancias que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Eso quizás sí les vaya a preguntar porque sí es importante que ustedes sepan en sí que de todas las células, cuáles son las más frecuentemente asociadas a la patogenia o la severidad de la inflamación del paciente con asma bronquial. Ahora, también es importante nosotros ver que existen ciertas células que forman parte de la estructura de la vía aérea y que también van a producir mediadores inflamatorios que van a persistir, que van a generar la persistencia de la inflamación por varios mecanismos, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las alteraciones que vamos a ver? Nosotros vamos a ver alteraciones a nivel del epitelio bronquial. Entonces, esta inflamación va a generar pérdida de células ciliadas y secretoras. Estas también van a expresar por este daño múltiples proteínas inflamatorias y van a liberar en respuesta citoquinas y quimioquinas que van a perpetuar la respuesta inflamatoria. La musculatura lisa bronquial, ¿qué es lo que va a suceder? Debido a esta inflamación,
¿Cómo van a responder? Con un aumento en la proliferación, va a haber una hiperplasia y un crecimiento, que es la hipertrofia, expresando mediadores proinflamatorios similares a células epiteliales. Las células endoteliales también se van a ver afectadas, también van a participar en el reclutamiento de células inflamatorias. Los fibroblastos y los miofibroblastos también se van a ver alterados, estimulados por los mediadores inflamatorios y van a tener una respuesta generando lo que es la remodelación de la vía aérea. Nosotros vamos a ver la remodelación de la vía aérea ya en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿no? Cuando ha habido una inflamación que ha sido muy aguda y que ha persistido, que no ha recibido un tratamiento adecuado, nosotros vamos a encontrar ya cambios en la vía aérea que vamos a ver más adelante. Y también van a intervenir nervios colinérgicos de la vía aérea. Acá está, por ejemplo, otro cuadro que dice cuáles son las moléculas más relevantes implicadas en el proceso inflamatorio del asma. Vamos a tener quimioquinas, citoquinas, ¿no? Ahí está el rol que juegan, por ejemplo, las interleuquinas más importantes son interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿ya? Sobre todo la interleuquina 4 y interleuquina 13 que van a ver con la síntesis de la hemoglobina E, que va a tener un rol activo en lo que es la patogénesis de la respuesta inflamatoria para el asma. También vamos a tener histamina, que va a contribuir a la broncoconstricción. Tenemos óxido nítrico y prostaglandina D2. Ahora, les había mencionado que una vez que se lleva a cabo la cascada inflamatoria y que esta dura muchísimo tiempo, va a ocasionar lesión a nivel de la vía aérea y va a conducir a un remodelamiento de las vías aéreas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ya el remodelamiento se da de las vías aéreas, esto puede generar que la obstrucción bronquial, de haber sido reversible, de haberse podido controlar casi en su totalidad con inhaladores, esto ya no sea posible y puede hacer que requiera un tratamiento permanente o que venga un cuadro, pues, de solapamiento de asma EPOC, ¿no? Es decir, ya va a haber una obstrucción bronquial crónica, parcialmente reversible o no reversible, como consecuencia de la remodelación de la vía aérea, ¿ya? Entonces, acá mismo dice, ¿no? Como consecuencia de una respuesta reparadora en una inflamación crónica o inclusive puede aparecer de manera independiente del proceso inflamatorio. Son 4 los cambios que ustedes van a ver cuando hablamos de remodelamiento de la vía aérea. Va a haber un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, se puede encontrar fibrosis subepitelial, hipertrofia, hiperplasia de la musculatura lisa, proliferación y dilatación de los vasos e hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco. Entonces, todos estos cambios, ¿qué es lo que van a llevar? Van a llevar a la obstrucción bronquial propiamente y esto tiene que ver en sí con la mayoría de los síntomas asmáticos. La limitación al flujo aéreo normalmente y los síntomas se pueden resolver de manera espontánea o respuesta a la medicación, ¿no? Sobre todo si han sido, no sé, desencadenados estos síntomas por algún estímulo específico, se pueden resolver espontáneamente si es que retiramos el estímulo que lo ha desencadenado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tienen que ver con la obstrucción de la vía aérea? Son 4 los mecanismos. Habíamos hablado ya de los cambios estructurales de la vía aérea, que hemos hablado acá, vamos a hablar que son 4. También tenemos que ver con la hipersecreción de moco, el edema que va a haber en la vía aérea y la contracción del músculo liso bronquial. Entonces, todos estos factores en general. Entonces, al haber una mayor contracción, se genera un proceso inflamatorio, hay edema, el edema genera extravasación de líquido, ¿no? Mayor llegada de células inflamatorias, esto conlleva una hiperestimulación de las glándulas mucosas que genera mayor producción de moco. Entonces, si juntamos todos esos factores, se va a disminuir la luz, el calibre de la vía aérea y esto genera lo que es el proceso de broncoconstricción, obstrucción de vía aérea y la sintomatología que son los sibilantes, ¿no? Los agentes desencadenantes vamos a ver que pueden ocasionar por diversos mecanismos un estrechamiento intenso de la vía aérea. Se puede ver que hay episodios más graves y esto puede estar en relación a infecciones víricas de la vía respiratoria superior o exposición alergénica, ¿ya? Así como otros factores que ya les mencioné que también pueden intervenir en esta sintomatología. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una hiperrespuesta bronquial o hiperreactividad bronquial, que es un estrechamiento de las vías aéreas en respuesta a estímulos que son inocuos en personas sin asma. Esto va a traer consigo una limitación variable al flujo aéreo y a la aparición de síntomas intermitentes. Esta hiperrespuesta está vinculada con la inflamación y en base a la inflamación crónica con los mecanismos de reparación que ha habido en las vías aéreas y suele ser reversible parcialmente con el tratamiento. Entonces, el grado de hiperreactividad bronquial se correlaciona parcialmente con la gravedad clínica del asma y con los marcadores de la inflamación.
Ahora, acá mismo menciona que el tratamiento antiinflamatorio puede mejorar. Nosotros usamos como tratamiento antiinflamatorio los corticoides, ¿no? Van a reducir la hiperactividad bronquial, pero no la van a lograr resolver del todo. Por eso les digo que el asma es una enfermedad que no se cura, sino que se controla, porque es una inflamación crónica. Vamos a encontrar también en estos pacientes otra característica que es la variabilidad. Va a haber una variación o fluctuación de los síntomas y la función pulmonar que va a estar determinada ya sea por la edad, por el tiempo, inclusive en un mismo día pueden haber cambios. También tiene que ver con los cambios estacionales, entre otros, ¿no? No necesariamente el grado de obstrucción que nosotros encontramos en la mañana en un paciente por flujometría va a ser el mismo grado de obstrucción que vamos a encontrar si le hacemos la flujometría en la noche. ¿Cuáles son los mecanismos que van a intervenir en esta hiperrespuesta bronquial? Los mecanismos son la contracción excesiva del músculo liso en la vía aérea. Esto puede resultar del aumento del volumen o que va a haber una hipertrofia, hemos mencionado, o de la contractibilidad de la célula musculoso bronquial. Esto va a generar un desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria como resultado de los cambios inflamatorios. Va a haber un engrosamiento de la pared respiratoria, también va a desencadenar, también tiene que ver en la hiperrespuesta y los nervios sensoriales sensibilizados, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros, una persona que no tenga una enfermedad inflamatoria crónica, va a haber una respuesta, ¿sí? Podríamos nosotros quizás en infecciones severas, que son virales, algunas veces hemos podido hacer un cuadro de sibilancias. En estos pacientes que tienen esta enfermedad inflamatoria crónica, la respuesta va a ser mucho mayor, va a ser una respuesta más exagerada, ¿no? Nosotros necesitaríamos una mayor exposición quizás, una mayor carga viral, para nosotros poder hacer un estímulo como ellos están haciendo con una pequeña cantidad o un pequeño tiempo de exposición a determinadas sustancias, ¿no? Ellos tienen lo que es los nervios sensoriales mucho más sensibilizados que una persona normal y eso también tiene que ver con la magnitud del broncoespasmo, de la hiperreactividad bronquial. Existen fenotipos en el asma, ¿no? Estos son grupos reconocidos que van a compartir ciertas características demográficas, clínicas o fisiopatológicas. A estas personas, a este tipo de personas que comparten determinadas características con esta misma enfermedad, se les puede clasificar como fenotipos. No existe una fuerte relación entre los hallazgos patológicos, cuadros clínicos particulares o una respuesta al tratamiento en sí. Podemos tener, por ejemplo, el asma alérgica, que suele ser la que inicia en la niñez. Es lo que vamos a ver, les había mencionado, esos niños que desde pequeños, que se yo, recién nacidos, van a cursar con eczema del pañal, que ya cursan con rinitis alérgicas o con problemas con la exposición a determinados alimentos. Estos pacientes, si nosotros les hacemos un esputo inducido, vamos a evidenciar que hay la presencia de eosinófilos en la vía aérea, una inflamación eosinófila. Entonces eso nos hablaría de un asma alérgica, ¿no? Tenemos un asma no alérgica en el que si nosotros le dosamos neutrófilos, eosinófilos, vamos a ver que no hay una gran concentración de estas células, pero el problema con este tipo de asma, al no ser no alérgica, no hay tanto componente quizás inflamatorio, la respuesta a corticoides va a ser mucho menor, a comparación del asma alérgica que sí podría beneficiarse, ¿no? Vamos a tener también el asma de inicio tardío, que ya se presenta en adultos, y eso suele ser mucho más frecuente en mujeres. Este tipo de asma se caracteriza porque va a requerir una mayor dosis de corticoides inhalados para su control, o puede inclusive ser refractario al tratamiento convencional. También vamos a ver estos casos en asma ocupacional, ¿no? Pacientes que empiezan a trabajar, qué sé yo, en fábrica, en la elaboración de ciertas estructuras como pisos, losetas, o que trabajan en impresiones, que es textiles, ¿no? Que ya de muy mayores ya comienzan a presentar y hacen cuadros relacionados a un probable asma, ¿no? El asma con limitación persistente al flujo aéreo, hemos visto cuando ya hay cambios estructurales, la limitación ya pasa a ser reversible, a ser parcialmente reversible o quizás no reversible. Eso suele verse en asma de larga data, en la que ya hay un remodelamiento de vía aérea, ¿no? Sobre todo estamos hablando de un asma mal controlada. Y también podemos ver el asma con obesidad, en los que van a tener síntomas respiratorios marcados y vamos a encontrar pobre cantidad de eosinófilos. Existen otros tipos de fenotipos en asma, también tenemos el asma inducida por AINES, por la menstruación, por el ejercicio, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan en sí que existen todos estos tipos de asma. ¿Cómo diagnosticamos asma? Nosotros
por la clínica, en primer lugar, la clínica es mandatoria, ya les mencioné que son 4 los síntomas. Tos, opresión torácica, disnea y sibilancias. Son 4 síntomas. Esto en combinación con una limitación variable al flujo aéreo expiratorio. ¿Y cómo medimos esto? El gol estándar para el diagnóstico del asma es la realización de espirometría. Tiene que haber la combinación de los síntomas con una espirometría normal para nosotros llegar al diagnóstico del asma bronquial. Entonces, la espirometría es una prueba que no está muy difundida en lo que se refiere a centros, establecimientos de salud de primer nivel, pero que sí la van a encontrar en los hospitales. Es una prueba muy fácil de hacer y nos permite detectar alteraciones funcionales de la vía aérea como obstrucción del flujo aéreo, nos va a permitir ver si hay reversibilidad, variabilidad y la hiperrespuesta bronquial inclusive. La espirometría es la prueba diagnóstica de primera elección. ¿Y cómo nosotros diagnosticamos cuando nosotros tenemos una obstrucción al flujo aéreo? ¿Cómo calculamos la obstrucción? Ustedes van a ver que la espirometría no han tenido la oportunidad por el momento de rotar a los hospitales por esta situación, pero en la espirometría ustedes van a medir el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, CBF, que es la capacidad vital forzada, ¿no? Y la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es lo que medimos. Si la relación es menor a 0.7, entonces nosotros hablamos de un proceso de una obstrucción bronquial. Una vez que nosotros hemos medido el cociente y es menor a 0.70, decimos hay una obstrucción. Para ver la severidad, medimos solamente el BEF1. Si nosotros tenemos que esta relación es normal, pero el CBF está disminuido, nosotros podríamos pensar en un problema de repente restrictivo o podría seguir siendo asma, pero que haya atrapamiento aéreo y ya requeriríamos otro tipo de pruebas como la pletismografía, ¿ya? Pero lo que ustedes deben conocer, sí, es más que todo la espirometría. Entonces, el diagnóstico de obstrucción se hace por la relación BEF1, capacidad vital forzada, menor a 0.70. El BEF1 reducido confirma la obstrucción y ayuda a establecer la gravedad e indica un mayor riesgo de exacerbación. Eso sí les vamos a preguntar porque lo tienen que saber. Entonces, no solo se trata de corroborar que hay una obstrucción, ahora tenemos que ver si existe una respuesta broncodilatadora, si hay respuesta a la acción de los broncodilatadores. Nosotros usamos el salbutamol, que da más 400 microgramos, cada puff de 100 microgramos, o usamos bermoro hiperatropio en 80 microgramos, cada puff es de 20 microgramos. Entonces, nosotros aplicamos en el inhalador cualquiera de los dos y a los 15 minutos le volvemos a hacer la prueba de la espirometría, ¿ya? Entonces, se considera que es una respuesta positiva o una broncolatación significativa cuando nosotros encontramos que existe un incremento del volumen inspiratorio forzado al primer segundo mayor o igual al 12% y además de 200 mililitros respecto al valor basal, es decir, antes de colocarle los inhaladores, ¿ya? Otras bibliografías consideran que además se podría considerar una broncodilatación positiva cuando hay un aumento del flujo expiratorio máximo, del flujo expiratorio pico, mayor a 60 litros minutos o a 20%. Pero nosotros, básicamente, que ustedes tienen que saber, entonces, llega un paciente joven que tiene una relación BEF1-CBF de 0.68, es una obstrucción, ¿no? Y el BEF1, supongamos, le sale en 70%. Le tienen que colocar el inhalador, esperar 15 minutos y volverle a medir. Si nosotros vemos que el BEF1 mejora de 70% a 83% y que además tenía, no sé, 1.300 mililitros y ahora tiene 1.600 mililitros, decimos que es una respuesta broncodilatadora positiva, ¿ya? Porque ha aumentado en 12% más 200 mililitros. La reversibilidad también se puede ver si es que hay una mejoría del BEF1 o del PEF, que es el flujo expiratorio pico, tras 2 semanas de tratamiento con corticoides sistémicos o con 2 a 8 semanas de corticoides inhalados. Esos son otros criterios que los pueden tomar en cuenta. La variabilidad o fluctuación excesiva de la función pulmonar también es importante. Esto nos da el diagnóstico y control del asma. El índice de variabilidad diaria, ¿no? Es para medir en sí la amplitud del flujo expiratorio pico con respecto a la media promediada durante un mínimo de 1 a 2 semanas y que haya sido registrado sobre todo antes de la medicación, definitivamente, porque si ya se aplicó la medicación, entonces va a alterarse el valor, ¿no? Una variabilidad del flujo expiratorio pico mayor a 20% también resulta diagnóstico de asma, ¿ya? Entonces, estos los pacientes, las flujometrías que se lo pueden hacer en casa, en el que el paciente mismo se hace el monitoreo, también se le explica, se hace el monitoreo,
y podemos ver la variabilidad diaria, ¿no? Se toma en la mañana quizás la medicación y vamos a ver cómo oscila quizás en distintas horas la obstrucción al flujo aéreo. La respuesta excesiva a un broncoconstricción y hiperrespuesta bronquial también puede ser de ayuda en pacientes con sospecha clínica de asma y función pulmonar normal. ¿Cómo hacemos en estos casos? Podemos hacer que el paciente les ponemos algún tipo de sustancia, puede ser metacolina o histamina, o agentes indirectos como adenosina y manitol, ¿no? Entonces, la inhalación de esta sustancia, por ejemplo, del manitol, va a generar una respuesta en el organismo. Entonces, esto va a generar una broncoconstricción y eso nosotros lo vamos a poder evidenciar. Realmente que nosotros hagamos este tipo de pruebas de manera rutinaria, no las hacemos, ¿no? Porque en sí hay también un poco el temor de no poder medir, de calcular la severidad de la reacción que le puede producir al paciente, por lo tanto nosotros solemos trabajar más que todo con lo que es la espirometría, ¿ya? Pero es bueno que ustedes conozcan que existe esa prueba de provocación bronquial, se llama. Suele hacerse con metacolina, histamina o inclusive se puede hacer con una inhalación de polvo seco de manitol, ¿no? La provocación bronquial tiene una alta sensibilidad, pero tiene una limitada especificidad. ¿Qué significa esto? Que el que salga negativo no necesariamente nos dice que el paciente no tiene la enfermedad, ¿no? Ahora, la prueba de manitol, supongamos, se considera positiva cuando nosotros le hacemos primero un basal y luego le exponemos, obviamente, la sustancia irritante, ¿no? Si nosotros encontramos post-exposición una caída del 15% del BEF1 o una disminución del BEF1 más de 10% entre dos dosis consecutivas, nosotros podemos considerar que es una prueba positiva, ¿ya? Ahora, es una de las pruebas quizás más útiles para confirmar el diagnóstico del asma, tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 60%. Otro tipo de exámenes que también podemos usar, que no lo usamos de rutina y que no está a disponibilidad de todos los hospitales, es la fracción excretada de óxido nítrico, ¿ya? Esto nos sirve para medir de manera no invasiva la inflamación eosinofílica de las vías aéreas. El punto de corte se ha establecido en 50 partículas por billón en adultos, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y especificidad en fumadores que no utilizan corticoides inhalados, especialmente si se asocia con un volumen expiratorio forzado al primer segundo reducido. Un valor normal también no excluye el diagnóstico de asma, sobre todo si la persona es no atópica, ¿no? Porque como nos habla, ya hemos visto, existen fenotipos que son no alérgicos, que no son eosinofílicos y que por lo tanto podrían tener una prueba negativa sin que eso signifique que no tengan asma bronquial, ¿ya? Entonces, de todo esto es importante que ustedes conozcan que existen estas pruebas, pero no olviden que el gol estándar en sí es la espirometría, en la que tenemos que encontrar la obstrucción y además evidenciar una respuesta broncodilatadora positiva. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico también para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle, ¿no? Entonces, si tenemos una espirometría con prueba broncodilatadora, si ya tuvimos un patrón obstructivo que es una relación menor a 0.7, nosotros le hacemos la prueba broncodilatadora. Si sale mayor a 12% y 200 mililitros, es asma. Supongamos que saliera negativo. En este caso, cuando sale negativo, es que nosotros tenemos que medir la fracción excretada de óxido nítrico y en base a eso nosotros tomar nosotros las medidas, ¿no? Darle tratamiento con corticoides, se le puede dar y repetir la espirometría, ¿no? Si sale mayor a 50 partículas por billón, ya decimos que es asma. Si sale menor, le tendríamos que dar corticoides y medir. Si normaliza el patrón, ya también sospechamos que es asma. En los pacientes también que no han tenido un patrón obstructivo válido por espirometría, pero que quizás, sin embargo, nosotros encontramos que hay una respuesta broncodilatadora positiva y la clínica era, también podríamos considerar que podría ser asma, ¿no? Si la respuesta es negativa, no encontramos ninguno de estos, habría que hacerle seguimiento también con flujometrías para ver la variabilidad de área. Quizás cuando el paciente llegó a nuestra consulta no tenía en ese momento una hiperreactividad bronquial, no había broncoespasmo, pero quizás en distintas horas sí lo podemos encontrar. Lo ideal sería hacerle la flujometría o hacerle otro tipo de pruebas como son la prueba de provocación, la prueba de broncoconstricción y la prueba del feno. Los criterios que les mencioné anteriormente son los de la guía GEMA, que van a ver ustedes, son similares a los que ustedes van a encontrar en la guía GINA, ya que también lo pueden revisar. Entonces, como nosotros hacemos los diagnósticos por una historia de síntomas variables,
que son sibilancias, disnea, dolor torácico y tos, también lo menciona, ¿no? Y cómo se confirma en sí la prueba, que es sobre todo hablamos de personas adultas, cuando hay un incremento, la respuesta bronquiolicular positiva, cuando hay un incremento del B1 mayor a 12 y 200 mililitros comparado a la línea de base. 15 minutos antes de la exposición, ya sea salbutamol o anticolinérgicos. Acá ponen albuterol, nosotros solemos usar nuestro medio salbutamol, 400 microgramos, porque son 4 packs, y o bromuro y patropio, que son 80 microgramos, pero cada uno es de 20 microgramos, ¿no? Entonces, también otra cosa son la prueba de broncoprovocación, e inclusive ver la variabilidad diaria y variabilidad con el ejercicio, ¿no? Entonces, es igualito similar a la de la guía GEMA. Entonces, ese es el fluxograma para nosotros por hacer la sospecha, hacer la evaluación de nuestro paciente. Si el paciente síntomas respiratorios, si tiene los síntomas típicos del asma, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es derivarlo para hacerle una espirometría, ¿no? Si el paciente en sí no tiene síntomas típicos, es decir, no hay sibilancias, no hay opresión torácica, quizás solo hay tos, entonces tendríamos que hablar más detalladamente con el paciente, qué antecedentes podría tener y buscar un diagnóstico alternativo, ¿no? De repente unas bronquiectasias o qué sé yo, otro tipo de patología que conlleve a una sintomatología crónica, de repente un reflujo gastroesofágico, qué sé yo, tenemos que buscar otro tipo de causas, ¿ya? ¿Cuáles son otros antecedentes de síntomas respiratorios variables? Nosotros consideramos a la presencia de estos síntomas que yo mencioné, los 4. Las personas con asma suelen manifestar más de uno de esos síntomas. Los síntomas suelen aparecer de manera variable a lo largo del tiempo y variar en intensidad. Suelen empeorar por la noche o muy temprano por la mañana, en la madrugada. Pueden ser desencadenados por risa, ejercicio, alergenos, aire frío, inclusive en etapas de ansiedad también se puede desencadenar esos episodios de broncoespasmo y puede definitivamente empeorar con las infecciones virales, ¿no? Es importante, como ya les mencioné anteriormente, el encontrar la evidencia de una limitación variable del flujo aéreo y eso lo hacemos por espirometría. Entonces, el diagnóstico nuevamente es la historia clínica, los síntomas, que son los 4, más el diagnóstico de la prueba funcional pulmonar, que en este caso es la espirometría. Los dos nos dan el diagnóstico de asma. Ahora, es importante, una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico del asma, hay que clasificar la gravedad. La gravedad nosotros la clasificamos antes de recibir tratamiento. Posteriormente vamos a clasificar el grado de control. Control obviamente es porque ya recibe medicación. Entonces, nosotros tenemos que ver al paciente y clasificarlo por gravedad. La gravedad se clasifica el asma en asma intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave o persistente severa. Son 6 los parámetros que debemos tomar en cuenta para clasificar esto. La presencia de síntomas diurnos, si uso o no medicación de alivio. Medicación de alivio, hablamos de medicación de rescate, lo que es la terapia de acción corta, que es short action, que son los beta-agonistas o también los anticolinérgicos de acción corta, ¿no? De los beta-2 tenemos adrenérgicos, tenemos el salbutamol, y los anticolinérgicos tenemos el bromuro y patropio. Entonces, la frecuencia de uso de estos también es importante, que es la medicación de alivio. La presencia o no de síntomas nocturnos, la limitación al ejercicio, si la persona era deportista, hacía actividad física, ¿no? De manera frecuente y eso se ha visto mermado por lo que es la presencia de la sintomatología. También la medición de la función pulmonar, sobre todo el uso de flujometría, que es lo que más comúnmente tienen a los pacientes a la mano, y la presencia o no de exacerbaciones. Entonces, estos los van ustedes a evaluar durante las 2 últimas semanas o el último mes. La frecuencia de los síntomas, el uso de terapia de rescate, la limitación de la actividad y la presencia de exacerbaciones. Consideramos exacerbaciones cuando el paciente se ha visto en la necesidad de acudir a una emergencia o necesidad de usar corticoides sistémicos orales como prednisona, dexametasona por una exacerbación o inclusive ha requerido ventilación mecánica, obviamente que sería un asma casi fatal, ¿no? A eso nosotros tenemos exacerbaciones, ¿ya? Ahora, si hablamos de un paciente mal controlado, ¿no? Que jamás ha recibido ningún tipo de tratamiento ni nada, entonces ahí vamos a nosotros a tener bastante cuidado en analizar ese tipo de circunstancias porque existen personas pues que se automedican con corticoide por cualquier cosa y es bueno diferenciar que los síntomas que haya tenido por los que se haya administrado el corticoide haya sido efectivamente por síntomas relacionados a. Entonces,
Nosotros catalogamos los síntomas diurnos, la medicación de alivio, nocturnos, limitación de actividad, función pulmonar, exacerbaciones, y según eso vemos la severidad del asma y con eso ya asignamos un tratamiento, ¿ya? Bueno, una vez que nosotros ya hemos hecho el tratamiento, generalmente nosotros al paciente que tenga la severidad lo podemos citar a las 2 semanas y ya si se encuentra mejor lo citamos mensualmente, luego 3 meses, cada 6 meses, ¿no? ¿Cómo vemos el control del asma? ¿Cómo vemos cómo evolucionó el paciente con la terapia que nosotros le hemos dejado? Vamos a ver eso mediante la presencia también de 6 parámetros nuevamente. Los mismos parámetros. Síntomas diurnos, limitación de actividades, síntomas nocturnos, necesidad de medicación de rescate, función pulmonar y exacerbación. Acá ya no se clasifica en 4, sino se clasifica en 3. Un asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada, ¿no? Y se denomina mal controlada cuando cumple 3 características del asma parcialmente controlado. Cuando los síntomas son frecuentes o son más de 2 veces a la semana, cuando el paciente tiene limitación para la actividad, cualquiera que sea el grado que sea, simplemente tiene limitación, con que se haya despertado durante la noche en las últimas 2 semanas también ya le da el puntaje. El hecho de que haya tenido que usar terapia de rescate en cualquier, o sea, si ustedes, por ejemplo, generalmente le dejamos corticoides inhalados, que son de acción prolongada, se usan cada 12 horas, le dejamos también beta-2 agonistas de acción prolongada, por ejemplo, salmeterol fluticasona. Entonces, si ustedes ya le dejaron ese tratamiento y pese a ese tratamiento el paciente tiene la necesidad por la persistencia de síntomas o malestar de usarlo además del tratamiento que ya le dieron, de usar el salbutamol y el bromuro, eso nos dice que el paciente no está totalmente controlado y eso también le da un puntaje, ¿no? Si efectivamente sigue estando por debajo de 80% también la función pulmonar, y si dentro de este 2 semanas o el mes que lo vimos tuvo la necesidad de acudir a la posta para que lo nebulicen o de que le prescriban dexametasona, prednisona, entonces estos factores nos hacen ver que es un asma mal controlado, ¿no? Cuando existen 3 de estos, ya decimos que el paciente está mal controlado y nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Evaluar la terapia, si efectivamente es la dosis de corticoides antiinflamatorios o si requiere una terapia triple eventualmente, o si quizás hay una mala adherencia al tratamiento. Entonces, es importante siempre clasificar el grado de control para evaluar si el paciente está siguiendo bien o no las indicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda sufrir exacerbación? Un mal control, ¿no? Hay pacientes que igual por la necesidad, que sé yo, siguen trabajando y se acostumbran a sus sibilancias. Hay pacientes que ustedes van a revisar, a ocultar y tienen bastante broncoespasmo y ni le notan porque se han acostumbrado, que encima les hablan con cierta dificultad para respirar, pero igual ellos mantienen dentro de toda su vida normal, ¿no? Entonces, eso también puede ser que en cualquier momento esa persona se pueda descompensar, puesto que no tiene una clara identificación de los síntomas de severidad, ¿no? O un paciente que ha tenido al menos una exacerbación el año previo es un factor de riesgo para que vuelva a presentar exacerbaciones. Que en algún momento haya tenido que ir a la UCI o haya sido intubado, que llamamos un asma casi fatal, es un paciente de alto riesgo para subir exacerbaciones frecuentemente. Paciente que tiene valores altos de eosinófilos en sangre. Pacientes que tienen un uso excesivo, ¿no? Esos pacientes que pese a que usan la terapia, usan salbutamol de manera indiscriminada porque se siente mal, también nos dice que es un paciente pues que tiene mucha tendencia a hacer una exacerbación severa. Paciente que no tiene un tratamiento adecuado con corticoides inhalados, ya sea porque no le han indicado o porque el paciente es un mal adherente o que en todo caso no entiende correctamente el uso del dispositivo y lo usa mal. Pacientes que tienen un BF1 bajo, que tienen problemas psicosociales, que de todas maneras sabemos que es un asma probablemente ocupacional porque recién ha presentado la sintomatología en su nuevo trabajo, pero que igual sigue asistiendo a ese tipo de trabajo, pues no se quita lo que es la gente de la sustancia desencadenante y por lo tanto también corre riesgo de hacer una exacerbación. Pacientes con comorbilidades, embarazos, ¿no? O que tengan prueba bronquiolateral positiva, inclusive lo consideran. Entonces, para prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas, nosotros tenemos que hacer revisar las respuestas, revisar los síntomas, evaluar las exacerbaciones, ver los efectos secundarios que le está causando de repente el tratamiento, revisar constantemente la función pulmonar y medir el grado de satisfacción del paciente y si es un paciente menor, el grado de satisfacción de sus padres, ¿no?
es importante que si hay un mal control y si por ahí nosotros teníamos una duda y le hemos empezado tratamiento de manera empírica, porque qué sé yo, no teníamos una espirometría en la mano, pues evaluar si quizás no estamos frente a otro tipo de situación. Si quizás de repente, qué sé yo, hay una obstrucción de vía aérea de otro índole, que podría haber una tumoración o algo, ¿no? Entonces, buscar y confirmar si nuestro diagnóstico es el correcto. Controlar en sí los síntomas y los factores de riesgo modificables. Algunas veces hay una alta asociación con el reflujo gastroesofágico, entonces el reflujo, como la deglución de esa acidez, ¿no? Va a generar irritación y empeoramiento broncoespasmo, entonces tendremos que evaluar también si existen enfermedades concomitantes que podrían estar condicionando la persistencia de los síntomas, o si hay factores de riesgo modificables, ¿no? Quizás el ambiente laboral, quizás el cuarto, el que tuvieran una mascota, qué sé yo. Entonces, evaluar bien el medio que rodea al paciente para ver si nosotros lo podemos modificar. La presencia de comorbilidades. Fundamental evaluar la técnica para usar el inhalador y la adherencia al tratamiento, ¿no? Muchos pacientes o quizás mucho personal médico no se toma correctamente el tiempo de explicar al paciente cómo usar el inhalador, ¿no? Y hay pacientes que son autosuficientes o quizás por vergüenza no comunican que tienen un problema, que tienen dudas y no usan adecuadamente el inhalador. Revisar cuáles son los objetivos del tratamiento, explicarle bien a los padres o explicarle bien a la persona si es joven cuáles son los objetivos, qué podemos esperar, en cuánto periodo de tiempo para concientizar a la persona sobre el tratamiento, ¿ya? Importante ajustar el tratamiento también si es que podemos tratar los factores de riesgo, usar de repente estrategias no farmacológicas, educación y formación de habilidades también sobre el manejo, sobre su bioseguridad, sobre el uso del tratamiento y en último caso, si nada de esto funciona, nosotros tendremos que considerar que efectivamente nuestra prescripción no ha sido la adecuada o quizás sí, pero la dosis ha sido subóptima y habría que corregirlo. Estos son los pasos del tratamiento que les pido que ustedes lo revisen. Anteriormente solo considerábamos en el paso 1, solo estaban considerados los medicamentos de acción corta, los beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol, como terapia de rescate. Sin embargo, ya en los últimos años ya se ha agregado al formoterol. El formoterol es un beta-2 agonista de acción prolongada que nosotros debemos tomar en cuenta. Yo ¿quieres la receta, no? Mañana, perfecto. Espérenme un ratito, chicos. Tú le puedes completar tu apellidos. Ya. Ya, ¿me escucha? Sí, doctora, fuerte y claro. Ya, ok. Les mencionaba, discúlpenme, que actualmente está usando el formoterol. El formoterol es un beta-2 agonista de acción prolongada que viene la presentación asociada a budesonida, ¿ya? Y tiene la ventaja de que no solo se puede usar cada 12 horas, sino que se puede usar más veces al día como terapia de rescate. A diferencia del salbutamol o del bromuro, ¿no? Vamos a ver que el salbutamol y bromuro tienen un tiempo de acción más corto. El salbutamol y bromuro es más o menos entre 6 a 8 horas y el bromuro hipotrópico también es un promedio de 6 horas, por eso es que se usan frecuentemente. Les podemos dar formoterol con budesonida en todo caso, o otras opciones es que si el paciente en sí no tiene tanta molestia, le podemos dejar solamente una dosis baja de corticoides inhalados, los cuales se usan cada 12 horas, ¿no? Y esto lo podemos dar en asociación con un beta-2 agonista de acción corta. Si el paciente nosotros le evaluamos, supongamos, a las 2 semanas y vemos que el paciente se sigue despertando en la noche, sigue con limitación al ejercicio, nosotros debemos escalar, debemos subir un paso más. Entonces, subimos y nosotros le damos corticoide a dosis baja, ya le podemos dar asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada, ya le podemos dar el formoterol. En el paso 1 lo damos solo cuando era necesario, solo si el paciente tenía molestias, hablamos sobre todo de un asma intermitente, supongamos.
Pero si el paciente tiene molestias, persisten y lo está usando varias veces, ya lo dejamos como tratamiento permanente, ¿no? El corticoide a dosis bajas más el formoterol. Entonces ya le damos la terapia doble cada 12 horas, ¿ya? Si vemos que pese a eso quizás de repente no mejora o está bien pero no tenemos a la mano la combinación, le podríamos dar corticoide a dosis baja más un antagonista de los leucotrienos que tenemos lo que es el montelukast, ¿no? Entonces, si pese a esto no mejora, Yolanda León. Ahora, entonces, si es que no mejora, vamos al paso 3. Al paso 3 ya es las dosis bajas de corticoide inhalado, más la combinación con el beta-2 agonista, ¿no? O en todo caso le podemos dar dosis intermedias de corticoide inhalado. En el paso 4, nosotros ya le damos dosis intermedias corticoides. Vemos que lo que va subiendo en sí en las dosis de corticoides inhalados, ¿ya? En el paso 4 ya consideramos si pese a que está con un beta-2 agonización prolongada, pese a que está además con un corticoide inhalado, le podemos agregar un anticolinérgico de acción prolongada, por ejemplo el tiotropio, ¿ya? Entonces ya podemos considerar en el paso 4 lo que es la terapia triple. Y en el paso 5 ya tendríamos que usar de repente anticuerpos monoclonales. Si pese a todo lo que estamos dando, el paciente tiene un mal control, hemos revisado que el paciente usa adecuadamente el inhalador, que está siguiendo con todo lo que nosotros hemos indicado y no responde, nosotros deberíamos considerar el dosar de inmunoglobulina E, ¿no? Y ver si el paciente es candidato a usar anticuerpos monoclonales como es el omalizumab. El problema de este tipo de fármacos es el costo. Cada ampolla más o menos cuesta 1.500 soles y se usan en promedio 2 ampollas mensuales, ¿no? Entonces, es importante de todas maneras que si vemos que el paciente sí cumple, es adherente, tiene los medios y sin embargo no responde, pues debemos hacer las pruebas, es hacer la interleuquina, es usarlo de hemoglobina E y nosotros ver si es candidato para prescribir ese tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, el grado de control puede ser en paciente, un asma bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado, o inclusive podríamos estar frente a una exacerbación, ¿no? La acción terapéutica, el objetivo es mantener, buscar la dosis mínima eficaz. Nosotros debemos considerar subir para alcanzar el control, subir hasta lograr el control y tratar según la gravedad. Entonces, lo ideal siempre es que empecemos con bajas dosis de corticoides inhalados, ¿no? O, en primer lugar, siempre el paso 1 es el tratamiento de acción corta, solo a demanda, que significa en caso de necesidad. Luego, posteriormente, vamos nosotros agregando el tratamiento, la piedra angular de tratamiento para el asma, porque ser una enfermedad inflamatoria son los corticoides inhalados, eso lo tienen que recordar. Entonces la cuestión es ir subiendo las dosis de manera progresiva hasta que alcancemos el control de la enfermedad. Una vez que nosotros hemos alcanzado el control de la enfermedad, podemos mantener la misma terapia por 3 a 6 meses. Entonces, en este lapso de tiempo, 3 a 6 meses, según la evaluación que hagamos del paciente, el grado de control de los síntomas, nosotros podemos considerar ya disminuir de manera progresiva los corticoides inhalados, las dosis de corticoides, hasta que eventualmente lo podamos suspender. ¿Ya? O sea, no significa que ustedes llegaron a una dosis tope y lo van a tener con esa dosis tope toda su vida. No, el paciente hay que evaluarlo cada cierto tiempo, sobre todo si ya ha conseguido un control a una dosis, dejarlo al menos 3 meses, hasta 6 meses y evaluar para ver la posibilidad de disminuir los corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque algunas literaturas reportan que efectivamente el uso de corticoides inhalados está asociado a mayor riesgo de infecciones, sobre todo de tipo neumonía. ¿Ya? Acá les he presentado también la diapositiva para que tengan a la mano cuánto es la presentación de los inhaladores que nosotros tenemos, el tiempo de inicio de acción. El salbutamol, por ejemplo, demora en iniciar entre 3 a 5 minutos. El formoterol, que es el neofármaco que lo han agregado, también tiene un tiempo de inicio de acción rápido. La ventaja es el tiempo de duración, ¿no? Puede durar más o menos entre 3 a 6 horas el salbutamol, el formoterol puede durar muchísimo más tiempo, ¿no? Aproximadamente 12 horas, entonces el efecto, el control va a ser mucho mayor.
Y esto facilita en sí la adherencia del paciente, ¿no? Muchos pacientes, qué sé yo, por vergüenza, no existe una conciencia en sí de lo que es el asma bronquial. Entonces hay un desconocimiento y muchos no usan o no llevan sus inhaladores al trabajo, no lo quieren tener, les es mucho más difícil aplicarlo en las clases, qué sé yo. Por lo tanto, es mejor siempre evaluar no solo lo que genera el control, sino un medicamento que efectivamente el paciente vaya a cumplir y lo vaya a usar de manera adecuada. Estos son los dosis de corticoides inhalados. Lo que es la guía de la Gina les había mencionado ahí los pasos, ¿no? Y había hablado de dosis baja, dosis media y dosis alta de corticoides. Acá tienen los valores cuando consideramos una dosis media, cuando consideramos una dosis alta, cómo debemos empezar los corticoides, y es importante que ustedes lo conozcan. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. A ver, Rocío González, ¿está? Sí, hola, ¿me escucha? Sí. A ver, Rocío, ¿me puedes decir cuáles son los valores para decir que hay una respuesta broncodilatadora positiva? No. Rosario, ¿está? Rosario Yesarela, creo. Sí, doctora. ¿Cuáles son los valores para decir que la respuesta broncodilatadora es positiva? Nada. ¿Los valores de qué? Para decir que es una respuesta broncodilatadora positiva. David Huerta. ¿Está David Huerta o no? ¿Cuáles son los valores? Porque tus compañeras no me contestan para decir que es una respuesta broncodilatadora positiva. En sí, el fármaco que hay que usar para la respuesta. No. Valores. ¿Cuáles son los valores en espirometría? A ver. Joao Marcos da Costa. De acuerdo, me dice. ¿Cuáles son los valores? ¿Mayor del 20%? No. Del 85. ¿Ves? Lidian Lima, los valores de la espirometría para decir que es una respuesta broncodilatadora positiva. Chicos, hasta tienen la clase, ¿ah? Ya ni siquiera es que les ha dado la clase. Nelson Matthews, ¿cuáles son los valores para decir en espirometría que una respuesta bronquilatora es positiva? El P1 mayor de 12% ¿Y qué más? y 70%. Mal. Caroline Moraes Heredia me ha respondido 12%, ¿y qué más? Y 200 ml también. No. Mayor o igual a 200 ml. Ay, ¿quién habla? Soy Karina. Ah, ya. Respuesta Ok. positiva es el mayor o igual a 12% del FEP1 y mayor o igual a 200 mililitros. Al valor basal. Perfecto, por fin. Y el resto estaba durmiendo. Sí, es algo que he repetido 1000 veces. Ya. A ver. Liz Ferreira. ¿Está Liz Ferreira?